Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, feliz Pascua de Pentecostés. Hoy es el nacimiento de la Iglesia y es un misterio muy grande. Nuestra fe en el resucitado nos dice que Él sigue con nosotros. Y recordamos que este texto del Evangelio de Juan que leímos hoy, lo habíamos leído también en la octava, el segundo domingo de la Pascua. Y lo leemos ahora que es el último, ya el final, terminando el tiempo pascual. ¿Por qué? Porque Jesús ya subió al cielo, nos envió al Espíritu prometido y ya está. Ahora es el tiempo de la Iglesia. A partir del domingo que viene, bueno, vamos a celebrar algunas solemnidades muy especiales, pero el color verde es el color del tiempo litúrgico, es decir, el tiempo de la Iglesia. La Iglesia que espera la llegada del Señor hasta que vuelva, ¿no? No nos quedamos mirando al cielo, como decían los ángeles el domingo pasado, sino trabajando porque el Señor va a volver de la misma manera. Pero claro, había algo que nos faltaba. Seguramente todos ustedes, al igual que yo, tienen la sensación en la vida espiritual de que algo me está faltando. Algo me está faltando. Algo necesito y a veces no sé qué nombre ponerle, no sé bien qué es. Bueno, cuando ese algo es algo que yo necesito para hacer el bien, para perseverar en los buenos propósitos, cuando ese algo es una alegría que se mantiene siempre, es una paz en medio de las dificultades, no es algo, es alguien, es el Espíritu Santo. Y entonces hoy el Espíritu Santo entra en el cenáculo, cerrado, a cal y canto, porque los discípulos tienen miedo. Al igual que ese día de Pascua, que la puerta estaba cerrada y Jesús apareció en medio de ellos y le dijo: «La paz esté con ustedes». Hoy la liturgia nos pone en paralelo estos dos textos, ¿no? El de los Hechos y el de Jesús resucitado. Los dos son en el mismo lugar. Uno nos habla de una manifestación de Dios grande y poderosa. Fíjense que empezó a temblar la casa donde estaban. Empezaron a sentir ese calor y las lenguas de fuego sobre las cabezas. Bueno, y enseguida cuando salen empiezan a manifestar quién es Dios, quién es este Jesús que ha resucitado. En las lenguas de cada uno, partos, medos, elamitas, es decir, todas las naciones de la tierra, figuradas, ¿no?, en esas naciones que venían a adorar al Señor a Jerusalén, reciben el mensaje. Es una manifestación grande. Y por otro lado, la manifestación de hoy. Es una manifestación mucho más humilde. Juan no relata la venida de Pentecostés, pero sí nos relata el Espíritu Santo cuando Jesús sopla sobre ellos. Sopla, ¿no?
ese soplo que significa o nos hace recordar el soplo vital de la creación. En la creación hay dos relatos también, ¿no? El primero, de los 7 días. El segundo, cuando Dios forma a Adán, luego lo ve solo, triste, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces forma a Eva del barro y también, después de ponerle la costilla, sopla. El ser humano es creación del soplo de Dios, del dedo de Dios que lo formó con la arcilla, pero también del soplo de Dios. Y entonces nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En estos días le hemos estado dedicando 2 meses y más al cuerpo, a proteger nuestro cuerpo, algún aspecto de nuestro cuerpo, un 1% de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, un aspecto pequeño. Y los psicólogos están ahí tratando de ver qué hacen con otro tercio de nuestro ser, que es el alma, es decir, la psiquis. ¿Qué hacemos con toda esta angustia, con toda esta inquietud, con toda esta ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos? Porque el alma se vuelve contra el cuerpo finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El aislamiento nos salva de unas cosas y nos mata con otras. Pero hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que es el Espíritu. Nosotros somos Espíritu Santo, una parte de nosotros. Es más, es una parte que llena toda la demás. En el cristiano es así. Si decía la secuencia que hace rectos nuestros sentimientos, ¿no? Nuestros apetitos, es decir, nuestra alma, pero también nuestro cuerpo está habitado por el Espíritu Santo. Bueno, ese alguien que viene a nosotros, ¿no? Ese soplo de Jesús resucitado, su mismo Espíritu que viene a nosotros y viene a recrearnos. ¿Por qué? Porque lo que el pecado destruyó era la obra maestra de Dios. Y ahora el Espíritu Santo, después de que Jesús murió y resucitó, viene a recrear nuestra vida, a darle un sentido pleno, a darle lo que le falta. Nos falta ese Espíritu Santo. Por eso el Espíritu viene solamente en aquellos que reconocen que les falta. El Padre de los pobres. Se llama así porque lo reciben los que se reconocen pobres. Si uno dice, yo estoy bien, no necesito nada, bueno, evidentemente el Espíritu Santo no va a venir, o por lo menos no va a entrar. Pasará como este viento impetuoso de esta noche, desde ayer anoche viene soplando con todo, ¿no? Bueno, pasará, pero si no hay una ventana abierta, no va a entrar. Y eso mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. Fíjense que el Espíritu Santo entonces hace nacer la iglesia. Hay una frase muy interesante del Papa Benedicto, ¿no? Decía, la fe requiere unidad y un compañero de la fe, que es la iglesia. Cuando Jesús manifiesta todo esto, nunca se lo da a una sola persona, jamás. Nunca le da el Espíritu Santo a una persona, ¿no? Ni siquiera solo ahí en una cueva rezando, no viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia. La fe requiere unidad y un compañero que es la iglesia. Cuando Adán siente su soledad, ¿Dios qué hace? Le da a Eva. Hay acá un esposo y una esposa. ¿Quién es la esposa o el esposo? Acá es Dios mismo. El Espíritu Santo es ese compañero que no me deja solo. Es ese compañero que nosotros necesitamos porque nos sentimos solos. Viene el Espíritu Santo y ya nunca más estamos solos. Y entonces, cuando Dios nos recrea,
nos da este matrimonio espiritual, ¿no? Que los santos, algunos santos, lo han vivido de una forma impresionante, ¿no? Santa Catalina o Santa Teresa de Jesús. Bueno, ellas vivieron esta unión con Dios que ya no podían separarse. Pero en nosotros es un enamoramiento. Empezamos por ahí, por lo menos. Empezamos a dejar que nuestra alma se enamore del Espíritu, que nosotros le pertenezcamos a Él. Y entonces Él, ¿qué hace? Pasa a pertenecernos a nosotros. Esa alianza, ¿no? Por algo el Espíritu Santo viene en Pentecostés, 7 semanas después de la Pascua. Es decir, en la plenitud de la alianza de Dios. 7 es el número de la alianza. Entonces, en la plenitud de la alianza, el don más grande de la alianza, el fruto de la alianza es el Espíritu Santo para nosotros. Y entonces la Iglesia, llegamos al misterio de la Iglesia. No se puede vivir esto sin la Iglesia. La Iglesia es la esposa de Cristo. La Iglesia es, como decían los padres de la Iglesia, el lugar en donde vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en la Iglesia. En el templo, ¿no? Como vemos en un templo, es la casa de Dios. Bueno, la Iglesia, no un templo, un edificio simplemente de ladrillo, sino el edificio espiritual, allí vive el Espíritu Santo. Porque tenemos la fe, porque tenemos los sacramentos. A partir de este día yo les contaba que vamos a empezar a rezar el credo largo, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano. Credo que se llama también símbolo. ¿Por qué se llama símbolo? ¿Qué es un símbolo? En la antigüedad, cuando alguien tenía que pagar, supongamos yo tenía que mandar, no sé, a algún lugar en Capital un pago, pero no había pagos electrónicos ni tampoco billetes, sino que era un cofre. Entonces yo mandaba el cofre con alguien que me lo llevaba con las monedas de oro. Y había una moneda partida que la otra parte que iba a recibir el pago la tenía. Entonces juntaban las dos monedas y decían, sí, esto te corresponde. Bueno, era como una forma de cheque, ¿no? El símbolo eran dos realidades separadas, objetos partidos, un sello o algo, para darse a conocer. Y cuando se ponían juntos se reconocía, sí, esto va junto. Entonces los cristianos empiezan a llamar así al credo símbolo. ¿Por qué? Porque el que lo recitaba decía, sí, vos sos igual que yo, tenemos la misma fe. La misma fe nos une. Entonces rezaba uno el credo, el otro lo repetía, ¿no? Así los primeros cristianos era la contraseña que tenían para saber si alguien era cristiano, sabía recitar el símbolo de la fe. Bueno, nosotros tenemos muchos símbolos de la fe. Hay algunos que están en la Escritura, por ejemplo, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó según las Escrituras, dice San Pablo en la carta a los Corintios. Es uno de los más breves y primeros. Después vinieron otros, ¿no? Formulaciones mucho más largas, y la más grande de todas es esta, el credo niceno-constantinopolitano, el símbolo de la fe. Entonces le pedimos conocer nuestra fe. Es una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos da el don de entendimiento para que podamos conocer vitalmente, no mentalmente, sino vitalmente. Este es el Señor, dijo San Juan cuando vio la pesca milagrosa, ¿no? Y hoy podríamos decir también, con toda la fe, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Esas 4 notas de la Iglesia. Creo en la Iglesia. A partir de hoy, de Pentecostés, creo en la Iglesia. Porque la Iglesia no es una realidad humana, sino es una realidad divina. Humana divina, pero venida de Dios, no de este mundo. Cuando los periodistas hablan de la Iglesia, del Papa, están digamos, lustrando la superficie, ¿no? No entienden lo que es la Iglesia. Como si fuera un club de fútbol, un partido político o qué sé yo qué cosa. No,
La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Una, porque la unidad la requiere la misma fe. No podemos creer todos cosas distintas. Creemos porque Dios se ha revelado. Y como Él se reveló, hay una sola. No hay muchas fe, hay una sola. Hay algunos que se han alejado de la fe, que tienen parte de la fe, etcétera, etcétera. Bueno, es el camino de la unidad de los cristianos, por motivo por el cual rezamos esta semana. Pero la fe es una, no pueden ser muchas. Y esa unidad no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y el signo de la unidad es la Eucaristía, ¿no? Es la Eucaristía. Así como decía un padre de la Iglesia, los granos de trigo se cosechan de los campos, se traen, se hace la harina y con eso se hace el pan. Así también los cristianos son cosechados, ¿no?, de distintas partes, naciones y lenguas, para hacer un único pan en Cristo. Una. La Iglesia que es santa. Santidad que santa y santificadora. San Agustín decía a unos herejes que había que despreciaban a la Iglesia por los pecados de los hombres. Decía, bueno, es santa y pecadora, pero pecadora en sus miembros. La Iglesia es santa, ¿no? Es santa. No es una santidad nuestra, no es que yo soy santo, hoy yo soy santo, no. La santidad viene de Dios. Tenemos la fe, tenemos los sacramentos. Somos muy pecadores cada uno de nosotros, pero la Iglesia es más que nosotros. Es más que una comunidad, es más que una parroquia, es más que una diócesis. Es la esposa de Cristo. Bueno, si se entiende eso, se entiende el misterio de la Iglesia. Y lo vemos en los santos. Cuando vemos los santos decimos, ahora entiendo por qué la Iglesia es santa. Es santa y santificadora. Lleva la santidad, la presencia del Espíritu Santo a todos los hombres y mujeres de todas las naciones y de todos los tiempos. Bueno, por supuesto que la santidad es un don y también es una tarea para nosotros. Por eso recibimos hoy al Espíritu Santo. Por último, las últimas dos notas, ¿no? Católica significa universal. Católica significa que tiene la plenitud, no tiene un aspecto, una parte, sino que es todo, todo. La Iglesia tiene todo. La integridad de la fe, la integridad de los sacramentos. Cat holos, ¿no? Lo que es holístico, ¿no? Todo, es todo. Bueno, nosotros tenemos todo, el misterio de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Y es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, como vimos hoy, ¿no? Jesús apareció a los apóstoles y les dijo, yo los envío, como yo he sido enviado, yo los envío a ustedes, ¿no? Son los apóstoles y los obispos sus sucesores. Bueno, hoy vamos a rezar este credo que dice que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, ¿no? Es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es Dios y nos da vida a todos nosotros. Alegrémonos, ¿no?, de que así sea, alegrémonos de que somos parte de la Iglesia donde vive el Espíritu Santo.